cabra y un asno comían al mismo tiempo en el establo. La cabra comenzó a envidiar al asno porque ella creía que él era más importante, estaba mejor alimentado y mucho mejor cuidado. Le dijo al asno: entre la rueda y la carga, tu vida es un tormento inacabable. ¿Por qué no finges un ataque? Déjate caer a un hueco para que te den un largo descanso. Recibió el consejo el asno, fingió el ataque, se dejó caer en un gran hueco donde lastimó todo su cuerpo. Cuando el amo lo vio, lo auxilió. Llamó al veterinario rogándole que le diera unos remedios para su pobre asno. Prescribió el médico. Además de los medicamentos formulados, creo que sería muy bueno que le diera al asno una infusión del pulmón de una cabra. Es lo único que le va a devolver la fuerza y el vigor a ese animal. Para ello, degollaron la cabra y salvaron al asno. En todo plan de maldad, la principal víctima siempre será su mismo creador. Y nunca olvide, Dios nos creó, nos tocó y nos salvó para que nuestra vida sea de bendición a todos los demás mientras caminamos sobre esta tierra. Pero cuando optamos por tomar ventaja egoísta sobre los demás, somos nosotros mismos los que nos veremos afectados por nuestras acciones. Toda maldad que se hace, maldad que se devuelve. Bienvenidos a nuestro devocional dominical. Con alegría y con gozo, acompáñenme a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Está en Jesús, es tiempo de demostrar su
Dios es grande, poderoso, eterno, vive y reina por siempre. Y es el tiempo que la iglesia del Señor Jesucristo brille con la luz del Evangelio sobre esta tierra. Por favor, acompáñeme a abrir la Biblia en el libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 10 al 11. Sígame en la lectura. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén. Pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Amén. Los edomitas estaban ligados por sangre a los israelitas. Cuando las tropas de Nabucodonosor asediaron Jerusalén, los edomitas colaboraron con ellos y se alegraron de la derrota judía. Ellos traicionaron a sus parientes y despojaron la ciudad, la saquearon cuando cayó bajo las manos de Nabucodonosor. Ese día hubo mucho incendio, gran matanza, gran sufrimiento, gran destrucción. Y ellos, en lugar de ayudar a los desprotegidos, a los desamparados, los delataron y los entregaron al ejército vencedor. Ellos participaron en la repartición de los bienes. Los edomitas se creían inquebrantables porque ellos vivían en las montañas, estaban escondidos en las montañas y desde allá dirigían y manipulaban todo. Pero a ellos se les olvidó algo: que su supervivencia no dependía de Babilonia, que su supervivencia no dependía de Nabucodonosor. Su supervivencia dependía de mantenerse humildes ante la presencia del Señor Todopoderoso. Ellos participaron de la destrucción. Ellos participaron de la violencia. Ellos participaron del saqueo. Y lo que es peor, se alegraron de lo que estaba sucediendo. Se gozaron. En su corazón se deleitaron por la destrucción de esa ciudad. Tremendo. Tremendo. Y contra ese gran pecado es que habla el profeta Abdías y declara el juicio, el gran juicio de Dios sobre ellos. Ahora, ¿cuáles fueron los errores que cometieron los edomitas para que el Señor Dios Todopoderoso declarara un juicio tan grande? Quiero compartírselo rápidamente. Primero, se gozaron del mal ajeno. Óigame bien, se gozaron del mal ajeno. En su corazón se deleitaron por lo que le sucedió a ese pueblo, a esa ciudad, a esas personas. En lo profundo de su corazón se gozaron por el mal ajeno. Ahora, cuando alguien se goza por la destrucción, por el mal, por el daño, porque lastiman a otro, porque dañan a otro, porque otros sufren, o cuando alguien desea en su corazón que le pase o le hagan mal a otro, eso es señal de un corazón cruel. Mire lo que dice el versículo 12, por favor, acompáñenme en la lectura. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. Amén. Permítame repetírselo. Cuando nos gozamos del sufrimiento de la humanidad, cuando se deleitan en la injusticia, en la destrucción, en los saqueos y en la maldad, cuando se desea en el corazón
que le pase a una calamidad a otra persona, que le hagan daño a otra persona. Eso es señal de un corazón cruel. El escritor sagrado, hablando de parte de Dios, le dice al pueblo de los edomitas: no debiste gozarte, no debiste alegrarte, no debiste disfrutar del dolor, el sufrimiento de todo un pueblo, de toda una nación. No debiste sentir alegría por los saqueos y la destrucción que estaba sucediendo. No debiste hablar arrogantemente del sufrimiento de otras personas. No debiste hacerlo. Así que el primer error de este pueblo edomita fue gozarse. Óigame bien, gozarse de la destrucción, del saqueo, del dolor, de la aflicción, del sufrimiento de ese pueblo. Número 2. ¿Cuál fue el otro error que cometieron los edomitas? El saqueo. El saqueo. Participar y gozarse con el saqueo. Estar en el corazón, sentir en el corazón y disfrutar el saqueo, el despojo. Participar de lo que se robaron. Miren lo que dice el versículo 13. Por favor, acompáñenme en la lectura. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. Se sumó a la tropa enemiga para robar, para saquear, para destruir. No debiste gozarte con eso. No debiste deleitarte con eso. No debió su corazón gozarse con la destrucción, con el saqueo y con el robo. Número 3. Otro error que cometieron los edomitas: la dureza de corazón. Óigame bien, la dureza de corazón. La indolencia ante la desgracia hasta el punto de participar de la muerte. Ser insensibles al dolor ajeno. Ser insensibles al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a la pérdida de la vida de esos seres humanos. Mire por favor lo que dice el versículo 10 al 11. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suerte para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. Por favor, présteme atención lo que le voy a decir. El camino del desamor es una escalera que poco a poco vamos bajando. Óigame bien, es una escalera que poco a poco vamos bajando y nos va conduciendo, nos va guiando por un camino que el Señor Dios Todopoderoso no preparó para nosotros. Por favor, escúcheme, querido amigo y hermano que le estoy hablando. El camino del desamor es una escalera que poco a poco vamos descendiendo. El camino del desamor es una escalera que poco a poco vamos bajando y nos va guiando a un camino o por un camino que Dios no preparó para nosotros.
Es por eso que debemos pedirle a Dios que nos ablande, que nos vuelva sensible al ver el dolor ajeno, al ver el sufrimiento ajeno, a ver la angustia ajena, que nos vuelva sensibles para ayudar a sembrar la paz, para ayudar a sembrar amor, que nos vuelva sensibles para ayudar y nos ayude, a amar a todas las personas que nos rodean. El cristiano, el pueblo de Dios, no fue llamado a descender por la escalera del desamor. El pueblo de Dios no fue llamado a descender por la escalera del desamor y caminar por la senda que Dios no nos llamó. Pidámosle a Dios que nos ablande y que nos vuelva sensibles para amar a todas las personas que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén por eso? Entonces, alegrarse del mal ajeno, el saqueo, la dureza del corazón y por último, el homicidio. Óigame bien, el homicidio, porque esa es el triste final de esta historia. El homicidio. Mire lo que dice el versículo 14, por favor. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en su terrible tiempo de angustia. La persona cruel disfruta con el dolor ajeno. La persona cruel disfruta con el mal del prójimo. Es indolente frente al derramamiento de sangre. Es indolente frente a la pérdida de una vida. Es indolente frente al sufrimiento de las familias. Es indolente frente a la angustia de las personas. La persona cruel aprovecha para promover el dolor, el sufrimiento, la destrucción, para robar, para saquear. Todo aquel que aborrece a su prójimo, a su hermano, es un homicida. Óigame bien. Todo aquel que aborrece a su prójimo, a su hermano, es un homicida. Miren lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Querido amigo y hermano que me escucha, Cristo no nos llamó a odiar. Cristo no nos llamó a expandir el odio. Cristo no nos llamó a odiar. Cristo no nos llamó a expandir el odio. Óigame bien. Por favor, escúcheme y permítame, se lo repito. Cristo no nos llenó de su presencia, de su amor, de su misericordia, para que nosotros odiáramos. Cristo no nos llamó a expandir el odio y el resentimiento. Cristo no nos llamó a expandir el odio sobre esta tierra. Cristo nos llamó a expandir su amor, su misericordia, su fidelidad, su bondad, su reino sobre esta tierra. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y Cristo nos llamó a expandir su amor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, quiero que me entienda esto y lo grabe en su corazón. La persona cruel se hace daño a sí mismo. Escúcheme por favor. La persona cruel
se hace daño a sí mismo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 17, y sígame en la lectura, por favor. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel se atormenta a sí mismo. El alma misericordiosa se hace bien para sí mismo, se llena de paz, se llena más de amor. Pero la persona cruel se atormenta a sí mismo, se llena más de odio, se llena más de rabia, se llena más de violencia y agresividad. La persona cruel se atormenta, se daña a sí mismo. Me hago entender, iglesia. Así que el mayor reflejo de una vida que es encabezada por Cristo es el amor hacia todas las personas que lo rodean. Óigame bien, el mayor reflejo de una vida que está encabezada por Cristo, que Cristo es el Señor y el Rey de su corazón, es el amor hacia las personas que lo rodean. Y no solamente hacia los que les hace el bien o le dan afecto, sino hacia todas las personas. Así que un hombre o una mujer de Dios, un hijo de Dios, no le da cabida en su corazón al gozarse del mal ajeno, al deleitarse con el dolor ajeno, con el sufrimiento ajeno. No le da lugar en su corazón a promover el odio. No le da en su corazón, le da lugar en su corazón al resentimiento, a la insensibilidad, al homicidio y al robo. Y usted dirá, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque Dios quiere que la vida de sus hijos, o que sus hijos, sean misericordiosos. Escúcheme bien, querido amigo y hermano que me escucha. El Señor Jesús quiere que su iglesia, sus hijos, sean misericordiosos. Mire lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Amén. Ahora, ¿cuál es el título que le da el apóstol Pablo, inspirado por Dios, a su iglesia? Pueblo escogido por Dios. La iglesia es el pueblo escogido por Dios. Pueblo santo, pueblo amado. Óigame bien lo que estoy diciendo, iglesia y amigo que me escucha. ¿Cuál es el título? Ese hermoso título que el apóstol Pablo le da a la iglesia del Señor. Pueblo escogido por Dios. Así que con todo el respeto que se merece, somos un pueblo especial. Somos un pueblo escogido por Dios. Y como dijo un cantante, para anunciar. Y como dice el apóstol Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Entonces el escritor sagrado dice, ustedes son un pueblo escogido por Dios, santo y amado, santo y amado. Y a ese pueblo escogido por Dios, santo y amado, vístase. Wow, qué interesante, vístase. O sea que hay que despojarse de algo para ponerme algo. Vístase. Vístase del amor, vístase de la bondad,
vístase de la compasión, vístase de la misericordia, vístase de la paciencia, vístase de la bondad amorosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender, iglesia? Vístase. Eso es lo que dice, vístase. Debemos vestirnos. Pero para vestirnos de la compasión, la bondad, la misericordia del Señor, tenemos que desvestirnos, despojarnos del odio, del resentimiento. Tenemos que despojarnos de lo que no le pertenece a un pueblo santo, amado, escogido por el Señor. Porque a ese pueblo amado, a ese pueblo santo, a ese pueblo escogido, Dios a través del apóstol Pablo le dice, vístasen de la compasión, vístasen de la bondad, vístasen de la misericordia, vístasen de la paciencia, vístasen de la bondad amorosa. ¿Me hago entender? Entonces Dios nos quiere a nosotros con un corazón misericordioso. Dios nos quiere a nosotros con un corazón misericordioso, compasivo, piadoso. Porque somos un pueblo santo y amado por Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, la misericordia, la compasión no tiene nada que ver con la apariencia física, con la apariencia externa. No es poner una cara de misericordia. No, una cara de compasión. No tiene nada que ver con la apariencia externa. La misericordia, la compasión, es una virtud interna que se expresa, que se revela, que se da a conocer a través de nuestras acciones. Así que la forma en que respondemos, la forma en que reaccionamos, escúcheme bien, la forma en que respondemos, reaccionamos, es sumamente importante. Amén. Y para terminar, por favor acompáñeme a leer la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. La persecución es parte de la verdadera vida cristiana. Óigame bien. La persecución es parte de la verdadera vida cristiana. Es cierto, es así. Es así. Cuando un hombre o una mujer es fiel a Dios, predica el evangelio, anuncia el evangelio, fiel a los principios de Dios, fiel a los valores de Dios, es cierto, se sufre persecución. Hay caos a su alrededor, hay persecución. Es cierto. Así que, iglesia, amigo y hermano que me escucha, que usted sufra persecución por ser un verdadero cristiano, alabado y glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Que a usted lo flagelen o tal vez le quiten la cabeza como se la quitaron al apóstol Pablo por ser un verdadero cristiano sobre esta tierra. Alabado y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que no nos persigan por sembrar odio, por sembrar división, por sembrar resentimiento. La verdadera vida cristiana trae persecución. El pensar, actuar
como Cristo pensó y actuó o actúa, trae persecución. Eso sí que trae persecución. Desde el inicio de la iglesia primitiva, el cristiano fue perseguido. No por indolente, no por gozarse del mal ajeno, no por promover el odio y el resentimiento. No, por eso no. Por eso no fue perseguido y sacrificado el pueblo de Dios. No por promover el odio ni el resentimiento. Fue perseguido. Fue lastimado. Fue hasta destruido por vestirse de la misericordia, la bondad y la compasión de Dios. Por actuar como todo, diferente a lo que todo el mundo actuaba. Por comportarse diferente como todo el mundo era. Por eso fue perseguido el pueblo de Dios. Por tratar de sembrar en esta tierra el reino de Cristo Jesús, su amor, su perdón, su salvación y la vida eterna. Es cierto, dice Pablo, que hay gran persecución al que verdaderamente es cristiano. Es cierto. Ahora quiero compartir y terminar con esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante la situación que vivimos? Lo tengo escrito aquí y quiero que me escuche por un momento. Número 1, mantenga el enfoque en el Señor Jesús, pase lo que pase. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, mantenga su enfoque en el Señor Jesús y su palabra. Pase lo que pase. Porque si no lo hacemos, reaccionaremos negativamente. Pídale al Señor que le ayude a permanecer en misericordia. Si no mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, reaccionaremos negativamente, pésimamente, muy pésimamente. Así que pídale al Señor que lo mantenga en misericordia. Número 2, confíe en el poder de Dios por completo. Confíe en el poder de Dios. Usted depende absolutamente de Él. Y lo único que usted puede hacer es confiar en el poder de Dios. Usted depende de Dios. Número 3. Yo estoy seguro de lo que le voy a decir. Pero escúcheme bien. Debemos reconocer que se está librando una batalla espiritual. Debemos reconocer que se está librando una batalla espiritual. Y en medio de esa batalla espiritual, en esa guerra espiritual, todo lo que está sucediendo es espiritual. Debo hacerme unas preguntas. ¿Estoy en el lugar que el Señor me quiere? ¿Estoy en el lugar que el Señor me quiere? ¿Haciendo el trabajo que Él quiere que haga? Pregúntese por un momento, ¿está en el lugar donde Dios lo quiere? ¿Haciendo el trabajo que Él quiere que usted haga? Porque yo no sé, de pronto usted me dirá que Dios le dijo a usted que era su trabajo promover el odio por las redes sociales. De pronto usted me dirá, Dios me dijo que hiciera eso. Entonces hágase esa pregunta. ¿Estoy en el lugar que Dios me quiere y haciendo el trabajo que Dios me quiere? ¿Es bíblica mi posición? Pregúntese por un momento, ¿es bíblico? ¿Es cristocéntrico mi posición? ¿Estoy haciendo realmente
algo que Dios me ha mandado a hacer? ¿Estoy haciendo realmente algo que en verdad Dios me ha mandado a hacer? Porque cuando Dios nos coloca a hacer, nos manda a hacer algo, debemos estar dispuestos hasta dar la vida. Entregar la vida en sacrificio. ¿Estoy haciendo realmente lo que Dios me mandó a hacer? ¿O lo que hago está basado más bien en mi opinión y mis sentimientos? Por favor, preguntémonos eso. Preguntémonos eso. Y otra, ponga a un lado todo lo que no va de acuerdo con la vida cristiana. Ponga a un lado todo lo que no va con su vida cristiana. Y no permita que las malas situaciones le hagan actuar o responder de mala manera. No permita eso. En lo personal creo que Dios me llamó a salvar a los perdidos, a rescatar las almas en medio de esta batalla espiritual. En lo personal creo eso. Y muchas noches no duermo pensando, Señor, ¿cómo soy útil? ¿Cómo puedo ser útil? Y paso horas sentados en el balcón de mi habitación mirando al cielo. Señor, ¿cómo puedes ser útil para rescatar a los perdidos? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchos están como los edomitas escondidos entre las montañas y desde las montañas escondidos manipulando y gozándose del derramamiento y el sufrimiento de sangre sobre nuestra nación. ¿Por qué me preocupa tanto esto? Porque el lunes pasado salí a trotar a las 5:30 de la mañana y me encontré con una persona a las 5:30 de la mañana en el puente, en un puente llamado Los Cámbulos, en la oscuridad, y venía un señor que creo que trabajaba en construcción con su radio, y de la nada me agredió verbalmente, echándome la huela y diciéndome rico y ta. Y yo dije, Señor, ¿qué daño se está haciendo tan grave en este pueblo? Porque ni soy rico, ni soy millonario, ni mucho menos hijo de lo que él dijo que era. Soy un hijo de Dios. Así que mi llamado iglesia y amigo que me escucha, estoy totalmente convencido a lo que me llamó y a lo que llamó Cristo Jesús a la iglesia: a predicar el evangelio. Y pregúntese cuántas almas ha usted rescatado de las tinieblas últimamente. Estoy totalmente convencido que son tiempos para los pacificadores. Es el tiempo de los pacificadores del reino de Dios, para hablar de Cristo, promover el amor de Cristo y la salvación y la vida eterna sobre esta tierra. Eso es lo que me enseña la Biblia, la palabra de Dios. Así que por nada del mundo, la iglesia, el pueblo escogido, santo y amado por Dios, está para sembrar odio, resentimiento, gozarse del dolor y la destrucción, sino está para dejarse guiar por Cristo, para traer salvación. Permítame orar por usted antes de irnos. Señor Jesús, te adoramos y exaltamos una vez más tu santo nombre,
postrados ante tu presencia como lo hizo el profeta Daniel, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona, Señor, porque hemos pecado es contra ti. Como nación, como pueblo, hemos pecado es contra ti, Señor. Porque hemos aborrecido al prójimo. Hemos odiado a las personas. Señor, nos hemos apartado de tu palabra, de tu amor y tu misericordia. Perdónanos, Señor. Visita tu iglesia con tu Espíritu Santo y trae un tiempo de mover espiritual precioso para que tus hijos, tu iglesia, tu pueblo santo y amado se vista de misericordia y compasión para derramar de tu presencia y de tu paz sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cumplir tu propósito, tu gran comisión sobre esta tierra, de alcanzar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a consolar a los que lloran. Ayúdanos, Señor, y utilízanos para sanar las heridas de aquellos que están siendo lastimados y afligidos. Y lejos esté de tu iglesia, Señor, abrir heridas o crear heridas, sino que tu iglesia sea utilizada, Señor, para sembrar de tu amor, de tu salvación, para dar a conocer al mundo tu misericordia y tu plan eterno. Gracias, Jesús. Amén. Iglesia, que durante esta semana mi Señor Jesucristo sea su refugio y sus brazos eternos les sostengan y protejan. El Señor les bendiga.